Bueno, volvemos con el tema de los ejercicios. Aquí vamos a fijar conocimientos, ¿verdad?, sobre la composición del activo, la naturaleza de la del pasivo y la del patrimonio. En el punto 1 dice, inicie la elaboración de un informe contable para la empresa Tricolor que posee 2 millones en efectivo e indique el nombre del informe contable de la empresa. Bueno, vamos a utilizar una cuenta, una tablita en mi cuenta. Bueno, la cuenta en este caso va a ser empresa Tricolor. El nombre del informe en este caso es balance general. Balance general. El activo y en este lado vamos a tener pasivo más patrimonio neto. La empresa inicia sus actividades en efectivo de 2 millones de guaraníes. Entonces, no es efectivo la cuenta va a ser caja. ¿Cuánto inicia? 2 millones de guaraníes. ¿Contra qué cuenta? Para que haga el balance hacia el lado del pasivo más el patrimonio. Como hizo un aporte el propietario de 2 millones de guaraníes, la cuenta va a ser capital. Y va a ser 2 millones de guaraníes. Entonces, el total del activo va a ser 2 millones de guaraníes contra el total del pasivo más patrimonio neto va a ser de 2 millones de guaraníes. Aquí se da la ecuación contable de activo más patrimonio neto. Muy bien. En el segundo ejercicio, punto, paso abajo, lo que es modo edición, Sarambi. Dice, la empresa posee además otros activos tales como muebles, rodados, facturas a cobrar a clientes, mercaderías para la venta que están valorados en 53 millones, denominados otros activos. Ya me está diciendo aquí cómo se llama la cuenta, se llama otros activos. Entonces voy a arrastrar mi cuenta anterior. Entonces yo tenía activo más patrimonio, de verdad, en mi cuenta anterior, en mi punto anterior, y ahora tengo otro monto más. En este caso es otros activos. Entonces voy a registrar otros activos por 53, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Contra la cuenta capital porque el propietario siguió haciendo aportaciones. Hizo efectivo 2 millones de guaraníes y después hizo una aportación de 53 millones de guaraníes. Como teníamos 2 millones y ahora aporta 53 millones de guaraníes, entonces el patrimonio en este caso va a pasar a ser 55 millones. El total del activo es 55 millones de guaraníes y en el total del pasivo más el patrimonio es 55 millones de guaraníes. Solamente que aquí el pasivo no lo tenemos a la vista. Luego tenemos lo que es, en el punto número 3, nos habla de la cuenta acreedores. Cuando un acreedor da dinero o concede un crédito a una empresa, adquiere un derecho de reclamo por esa cantidad sobre los activos de la empresa. Por ejemplo, un acreedor da un préstamo de 2 millones de guaraníes a una empresa. En su registro contable, la misma representa un crédito o un débito. Entonces, para entender un poco la composición, entonces vamos a arrastrar de vuelta cuadrito que voy a ir arrastrando para que ustedes disculpen que de repente a veces no soy muy buena con la tecnología.
esta empresa va a tener en su lado del debe, va a estar el activo, y en el lado del haber va a estar su pasivo más patrimonio neto. Muy bien. Este acreedor va a dar dinero, y esto es su balance general, va a dar dinero en préstamo a una persona por 20 millones de guaraníes. Supongamos que sea Tricolor el acreedor y que va a dar, ¿verdad? De su total de activo va a conceder un préstamo. Entonces sería, en este caso Caja no da ese monto, así que no va a ser el ejemplo. Va a ser, en este caso, va a disminuir Caja o va a disminuir Banco. El que sí es Caja o Banco va a disminuir. Disminuye. Y le damos un crédito a una persona. Entonces va a ser documentos a cobrar. Entonces, ¿qué este va a hacer? Aumenta. Entonces, Caja o Banco va a disminuir y va a crearse una nueva cuenta que se va a llamar documentos por cobrar. Y el pasivo más el patrimonio neto se mantiene intacto. Entonces, en el registro contable, ¿es un crédito o un débito? Es un crédito. ¿Por qué? Porque se mantiene en el lado del activo. Y cuando en el lado del activo suma, entonces esto es un crédito o es un débito. ¿Qué es? Un crédito. ¿De cuántos guaraníes? De 20 millones de guaraníes. Muy bien. El siguiente, el cuarto. Se me movió los números, pero este es el modo de edición. La empresa Álamos Sociedad Anónima adquiere máquinas por 30 millones de guaraníes, muebles por 4 millones de guaraníes. Las adquisiciones representan un total de guaraníes 40 y 34 millones. Esta adquisición de maquinarias y muebles va a disminuir Caja o va a disminuir Banco, probablemente sea Banco porque es un monto importante, y va a aumentar activos no corrientes dentro del rubro bienes de uso. Vamos a tener máquinas por separado 30 millones, mueble por separado 4 millones. No podemos poner junto o registrar junto como bienes de uso. Se tiene que separar porque tienen naturaleza diferente, usos diferentes y producción diferente. Las adquisiciones representan 34 millones de guaraníes. Y su saldo en el balance, porque está aumentando el valor del activo, entonces va a ser un crédito. Siguiente. En su primer mes, la empresa Álamos Sociedad Anónima concede créditos por venta de mercadería a un cliente. La operación representa un crédito o un débito. Vuelvo a leer. En su primer mes, la empresa Álamos concede crédito por venta de mercadería a un cliente por guaraníes 7.500.000. La operación representa un crédito o un débito. Es decir, disminuye mercaderías porque hay una venta a créditos
y va a aumentar, ¿verdad?, una nueva cuenta que es deudores por ventas o cuentas por cobrar. Esta operación representa un crédito o un débito. Representa un crédito porque sigue la cuenta, cuentas por pagar o clientes, es una cuenta del activo, es un derecho de cobro que tenemos sobre el activo de otra persona u otra empresa. Siguiente, el término pasivo se utiliza en contabilidad para designar a los derechos que los terceros tienen sobre el activo de nuestra empresa. Comprende básicamente las obligaciones a pagar. Esto es el compromiso de pago que la empresa tiene con sus propietarios que aportaron capital o lo que tiene el compromiso de pago con sus acreedores. Repito, el compromiso de pago que tenemos con los propietarios o el compromiso que tenemos con los acreedores. Entonces, claramente es el compromiso que tenemos es con el acreedor. ¿Por qué? Hemos adquirido una obligación, es decir, un pasivo, una deuda, un compromiso. Y eso va a sumar en el haber del acreedor. Entonces, ya no es deudor, es acreedor. Y cuando la cuenta es acreedor, estamos diciendo de que hay una obligación activa con un tercero. Luego habla del pasivo de vuelta. El pasivo constituye una fuente u origen de recurso que la empresa puede utilizar para aumentar sus activos. Por ejemplo, si una empresa obtiene un préstamo, ¿aumentaría su disponibilidad en mercadería o en efectivo? Si una empresa obtiene un préstamo como pasivo, aumenta su pasivo, ¿aumentaría su disponibilidad en mercadería o en efectivo? Obviamente que va a aumentar su disponibilidad en efectivo, porque lo que está, la obligación que contrae en este caso la empresa es un préstamo y los préstamos generalmente son obligaciones financieras, es decir, efectivo. Esta operación va aumentando o va a disminuir, ¿verdad?, las ganancias o la deuda. En este caso, va a aumentar porque el pasivo aumenta, va a ir aumentando de la misma forma su deuda. Entonces, volvemos a repetir. El pasivo constituye una fuente u origen de recurso que la empresa puede utilizar para aumentar sus activos. Por ejemplo, si una empresa obtiene un préstamo, aumentaría su disponibilidad de dinero, ¿cierto? Pero va a ir aumentando de la misma forma sus deudas. Marcamos. ¿Ok? Capital. Pasamos a patrimonio. Capital. El capital es el aporte realizado por él o los propietarios o acreedores. En este caso son los propietarios. Dijimos, ¿verdad?, eso claramente, de que el capital es aquel que se aporta al propietario, ¿verdad?, o el accionista al inicio de la operación. Y a lo largo de del desarrollo de la operación de la empresa, puede haber nuevas aportaciones para aumentar el capital directamente del propietario, aumento del capital por decisión de los accionistas, ¿verdad?, para capitalizar, o una distribución de las utilidades para los accionistas,
o una disminución por alguna pérdida o algún retiro de los accionistas. Todo eso puede suceder, pero el capital es un aporte que realizan los propietarios al iniciar la actividad de la empresa. Toda ganancia, beneficio o utilidad en la empresa, ¿a quién le va a corresponder? Las ganancias y la utilidad de la empresa le va a corresponder al acreedor o al propietario. Obviamente, si son los propietarios los que aportaron al inicio el capital, son los que tienen derecho sobre las ganancias. Ya que aumentará su pasivo o su patrimonio en la misma. No es un pasivo lo que contraes, lo que realmente aumenta, en este caso, es su patrimonio. Entonces, volvemos a repetir. El capital es el aporte realizado por los propietarios al iniciar la actividad de la empresa. Toda ganancia, beneficio o utilidad en la empresa corresponderá al propietario, ya que aumentará su patrimonio en la misma. Okay, muy bien. Después vemos si hay alguna consulta. Y por último, en las siguientes partidas, ¿a qué tipo de cuenta corresponde? Identifique. Una obligación a pagar a una empresa. ¿Qué tipo de cuenta es? Es una cuenta del pasivo. ¿Cómo se denomina? Documentos a pagar. Una deuda con tercera persona representa un pasivo. Eso se llama, puede ser cuenta, vamos a llamarle como naturalmente le llamamos, cuentas por pagar. También se le puede llamar acreedores. Indistintamente. Y las aportaciones iniciales realizadas a la empresa es una cuenta del patrimonio neto. Patrimonio neto, y la cuenta se denomina capital. Los beneficios no retirados o acumulados son una cuenta del patrimonio neto y se registra como resultado acumulado. O también se le denomina resultados retenidos. Indistintamente, pero más usamos resultado acumulado. Ventas de mercadería a crédito. Es una cuenta es un derecho que tenemos, activo. Y su cuenta es cuentas por cobrar. También se le llama clientes. Las adquisiciones de máquinas. Adquisiciones de máquina es una cuenta del activo. Está agrupado dentro de lo que son bienes de uso. Bienes de uso. Muy bien. Entonces, vimos aquí cómo se van moviendo cada una de estas cuentas, tanto en su naturaleza deudor y su naturaleza acreedor. Cada partida también, si son de naturaleza activa, de naturaleza pasiva o es de naturaleza del patrimonio neto. Y bueno, hasta aquí un poco estos ejercicios para fijar conocimiento de lo que ya estamos desarrollando.